Deben ustedes haber leído en las noticias y especialmente en Así Prensa esta situación trágica, triste, de la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo. ¿Por qué es una situación especialmente trágica para la Iglesia? Porque recordarán ustedes que Fernando Lugo fue obispo. 10 años antes de cumplir la edad de retiro, él, incluso más de 10 años antes, presentó su renuncia a su cargo episcopal. Poca gente tomó en cuenta de por qué esta renuncia se realizaba. Pero no había que ser un genio para concluirlo. Si uno conoce un poquito del Código de Derecho Canónico, que es la ley que rige a la Iglesia, el Código de Derecho Canónico dice que existen dos razones por las cuales un obispo tiene que presentar su renuncia o esa renuncia se le solicita. La primera es que el obispo cumple 75 años de edad y en consecuencia tiene que ser de alguna forma renunciar, presentando precisamente su renuncia, perdonen y valga la redundancia, y donde la Santa Sede, el Santo Padre, puede decidir prolongar un poco más. En algunos casos ha habido santos obispos que se han quedado muchísimos años más, se han quedado 5, 6, 7 años pasados los 75 años. Pero lo normal es que 1 o 2 años más al obispo se le acepte la renuncia. Pero el mismo artículo del Código de Derecho Canónico que nos presenta esto señala en un segundo inciso que existen otros motivos para que un obispo presente la renuncia, y si es que no la presenta, se le solicite que presente su renuncia, y es cuando hay motivos que, aparte de la edad, tienen que ver con la salud, y señalan la salud física, mental o moral. Es decir, física, si un obispo, a pesar de que no tiene la edad de renuncia, 75 años, es víctima de alguna grave enfermedad, como sucedió recientemente con un santo obispo en Estados Unidos, que padeció un cáncer que se veía que era incurable y efectivamente lo fue, presentó su renuncia anticipadamente. La segunda razón es mental. También en Estados Unidos, en una pequeña diócesis, un santo obispo fue diagnosticado con inicio de demencia senil y él se dio cuenta en consecuencia que muy pronto, precisamente por esta demencia senil, una versión muy avanzada de Alzheimer, él no iba a poder gobernar la diócesis, presentó su renuncia, se le nombró un coadjutor y finalmente pasó al retiro anticipadamente, antes de cumplir los 75 años. La tercera razón que nos da la Iglesia, como digo, es la de una enfermedad o un mal moral. Recientemente en Italia se le pidió la renuncia a un obispo acusado de haber sido responsable de malos manejos económicos y de haberlos hecho hasta un punto escandaloso, ¿no? Visible y escandaloso. Cuando uno se pone a pensar por qué el expresidente Lugo, el ex obispo Lugo, presentó su renuncia 10 años antes de cumplir la edad de renuncia, no había cumplido los 75 años, no estaba mal de salud, no estaba mal de salud mental. ¿Qué otra opción quedaba? Ninguna otra más que el problema moral. Y hoy en día la gente se viene a escandalizar, pero si él tuvo hijos cuando era obispo, ahora se sabe que tuvo hijos poco tiempo después poco tiempo antes, que incluso siendo obispo sedujo a una chiquilla a la que le había proporcionado el sacramento de la confirmación. Imagínenselo, en fin, no quiero utilizar ningún adjetivo para no faltar a la caridad, pero ¿cómo puede un pastor depredar de su propio rebaño? En fin.
me abstengo de abundar. Pero ¿qué significa lo que ha sucedido ahora? Significa el fracaso de los católicos que, informados de esta situación, votaron por él. Y esta es una lección no solamente para esos católicos informados que votaron por él en Paraguay, sino para todos los católicos que creemos que pueden venir Mesías y que creemos que podemos votar en contra de nuestros principios de fe, en este caso de un principio gravísimo, que es que un obispo no puede ocupar un papel político. Muchos años atrás, cuando Lugo estaba en semi-campaña política, antes de comenzar su campaña política, la Santa Sede le recordó, lo invitó a hablar con él, le dijo que no podía. El nuncio fue a visitarlo y le dijo que él no podía participar de una carrera política. Él dijo que lo iba a pensar y lo iba a decidir. Católicos que se llaman practicantes y que conocen las enseñanzas de la iglesia lo estimularon a que participara. Yo recuerdo en esa época con el programa Criterios en EWTN haber dicho y haber recordado a los católicos, y de haberlo hecho a través de Así Prensa, que la Santa Sede, que el mismo Papa le estaba pidiendo a Lugo que por favor no corriera como candidato. Nosotros en Así Prensa anunciamos esta noticia una y otra vez, recordando que el episcopado, es decir, el título de obispo, es el sacramento del orden sacerdotal en el máximo grado y no existe renuncia a ese estado. Es un estado que imprime carácter para toda la vida. Y de una manera más profunda todavía que el caso del sacerdote que es presbítero, es decir, que es solamente cura, que no es obispo. Lamentablemente, recuerdo que muchos católicos escribían enardecidos a Así Prensa, quejándose de la razón que nosotros dábamos, que no era más que reproducir lo que pedía la Santa Sede, diciendo que en el Paraguay hay muchos políticos corruptos y que este era el momento de votar por un candidato que no era corrupto. ¿Quién tenía la certeza de que era un candidato que no era corrupto? Una vez más, cuando digo, no había que ser un genio para concluir que si es que el obispo había presentado su renuncia 10 años antes de lo que debía y que no estaba loco ni estaba mal de salud, el problema era moral y le habían hecho renunciar precisamente para que no hubiera un escándalo público. Ahora hay un escándalo público. ¿Y sabes por qué hay un escándalo público? Porque tú, hermano católico, tú, hermana católica, paraguayo, que sabías que ponías a la iglesia en una situación terrible al nombrar como presidente a un obispo que nunca debió estar ahí, porque había sido escogido por Dios para ser obispo. Incluso si estaba retirado, estar retirado no significa que él pierde la potestad episcopal, simplemente pierde la autoridad pastoral, pero sigue siendo obispo. El Vaticano se vio en esta situación terrible una vez que Lugo fue elegido presidente, en tener que violar las propias normas heredadas por Jesucristo de que no se puede reducir a un obispo al estado laical, o aplicar la norma que es una excomunión late sentencia y tener como presidente representante de una nación católica a un hombre excomulgado que no va a poder participar de los sacramentos y que no va a poder participar ni siquiera de las celebraciones de la misa. Es decir, nombrado presidente ni siquiera va a poder participar de la misa del Te Deum. Entonces, los católicos y las católicas paraguayas, sabiendo que este era un obispo y que no debía ser presidente, votaron por él. Forzaron la mano de la iglesia. Y ahora aquí en el Lugo, nadie sabe. Nadie sabe. Es un obispo ordenado que recibió un sacramento para siempre, donde la Santa Sede, aplicando una potestad petrina especial, ha tenido que violar la norma de la iglesia para no poner a todo un pueblo católico en entredicho. Y ahora el señor Lugo es un muchacho de la calle. Y todo esto pasó por el mesianismo necio de los católicos. Y esta es una lección no solamente para nuestros hermanos del Paraguay, para todos los católicos. Todos aquellos que creyeron que podían votar por alguien que no debían votar
no por sus posiciones ideológicas, no por sus posiciones doctrinales, sino por su posición en la iglesia, de ser obispo, episcopos, sucesor de los apóstoles. Justamente el haber hecho eso ha tenido consecuencias trágicas, y estas son las consecuencias trágicas que estamos viviendo. Y que esta sea una lección para nosotros, para todos, no solamente para nuestros hermanos paraguayos, que nunca se gana cuando se actúa en contra de la norma de la iglesia. No importa lo que prometa el candidato, no importa lo que parezca, cuando un católico, para poder elegir un candidato, para poder tomar un acto político, tiene que ir en contra de sus principios, las consecuencias siempre van a ser fatales y vergonzosas. Que tengas un buen día.